me preocupa mucho, ¿ves? Porque ni es una ni otra cosa. En 1926, Robert Grison, en el periódico New York Sun, empleó el término documental para referirse a Moana, de John Flaherty, como un producto audiovisual que no tenía la misma estructura del cine de ficción. En ella no había una presentación de personajes ni una trama controlada. En esta solamente el director se encargaba de colocar la cámara y comenzar a grabar aquello que le parecía relevante o interesante de contar. Es por eso que se dice que el documental es una aprehensión objetiva del comportamiento humano. Citando a María Guadalupe Ochoa, el documental pretende partir de la realidad. Tanto creadores y espectadores toman como punto de partida la premisa de que las imágenes y los sonidos presentados bajo la denominación documental aluden a algo real. El documental es hoy en día un género cinematográfico que está cobrando una gran vigencia y un gran valor por transmitirnos y compartir lo que a veces los medios informativos tradicionales, comerciales, pues no lo hacen con la misma transparencia, sinceridad, honestidad, ¿no? Yo creo que el documental hoy en día supone una herramienta para la transmisión del conocimiento y también de alguna manera es un cine comprometido con su público y con sus espectadores, ¿no? Al transmitir, digamos, este contexto de nuestra realidad, de nuestra historia, de nuestra riqueza cultural, de muchas cosas. El documental audiovisual es la suma de un punto de vista, es una historia sobre todo. O sea, lo primero que es un documental es una historia audiovisual contada con imágenes y sonido y silencios también, ¿no? Y es una historia pues que si bien no puede ser objetiva, porque eso es muy difícil lograrlo, lleva el punto de vista del realizador, pero trata de captar la realidad como la percibe y de ser lo más fiel dentro de su propia subjetividad a lo que está pasando, ¿no? La historia que está contando. Creo que es sí una forma de hacer cine que parte de la realidad, ¿no? Es como creo que algo en lo que he notado que podemos estar de acuerdo, ¿no? En que parte de la realidad y eso es lo que lo hace que sea un documental. Y la importancia, pues, es las historias que cuentan y la gran diversidad que hay para contar esas historias. Hay tal vez documentalistas que son como mucho más tradicionales hasta cierto punto, ¿no? Que es como ABC y eso es lo que cuentan en su historia, que está perfectamente bien, ¿no? Que es mucho más observacional pero hay muchísimas más formas de contar una historia, de crear documental y la importancia de eso pues es las historias que cuentan, ¿no? Y que puede ser sobre cualquier cosa, hay unos que son mucho más sociales, que tocan temas como violencia, migración, pero también se vale hacer documentales sobre música y conciertos y pues hay para todos. El maestro Javier Robles, en su libro de La oruga y la mariposa, define el documental como el género de pieza didáctica. Por excelencia. La pieza, como bien sabemos, vendría a ser la tragedia moderna, sería el género de tragedia que ya no tiene por móvil a los dioses o al destino, sino a las propias cuestiones humanas, a las propias, deseos, pulsiones, deseos de venganza, aspiraciones épicas que están en los individuos. En este sentido, el documental aspira a ser un género piecístico que tenga ese tipo de épica, digámoslo así, dentro del género de tragedia, pero con una enseñanza, es didáctico, ¿no? O sea, siempre el documental nos va a enseñar algo, por muy intimista que sea, por muy subjetivo que pueda ser, si se inscribe dentro del género documental, que es decir, está tratando de abordar la realidad, nos va a enseñar algo de esa realidad, cosa que en el género de ficción, la pieza, las películas, épicas, de guerra, los melodramas, pues no necesariamente tienen que tener una enseñanza acerca de la realidad.
Esta sería, yo creo, la definición del documental. Es una pieza didáctica que siempre tiene algo que enseñar acerca de, y esa es su otra característica, la realidad. O sea, no se pone en cámara, no se utilizan actores, sino va uno sobre las personas en su día a día, en su cotidianidad. En México, el documental es una historia que se ha dejado de lado, pero que ha tenido también algunos investigadores que desempolvan documentos para no dejar perder esta memoria enriquecedora del país. Y es una historia injustamente olvidada por varios motivos, dice Aurelio de los Reyes, uno de los principales investigadores del cine mexicano. Él apunta que esto es debido a que envejecen rápido, de la misma manera que caen en el olvido si no hay una continuidad en la producción, porque sus realizadores no escriben memorias, y por último, y quizá la principal, porque el cine documental ha inquietado, pese a sus limitantes, las conciencias de las cúpulas administrativas del país. Sabemos que el cinematógrafo llegó a México por parte de los socios de los hermanos Lumière, meses después de que se presentó en París. Su llegada fue todo un suceso en el lugar. La aristocracia no quería perder ese momento en el que podían sentirse más europeos. Sin embargo, ¿qué más se podía hacer con este armatoste que sirve para dar vida a lo aparentemente inamovible que es la imagen? La salida de obreros de una fábrica, el paso de un tren y un jardinero regando las flores ya habían sido vistos. Ahora, ¿cómo podríamos tropicalizar aquel instrumento para poder retratar las historias que se podían contar en este país? El oficialismo se hizo presente y como desde ahí se tenía un presidencialismo exacerbado, disfrazado de dictadura, lo mejor que se les ocurrió a muchos fue grabar al presidente. Grabarlo en Chapultepec a caballo o incluso, ¿por qué no?, de gira. La imaginación llegaba hasta esos límites. Posteriormente hubo un detonante que cambiaría toda la aparente e idílica estabilidad en el país, la Revolución Mexicana, que al final de revolución no tuvo nada, pero de eso no se tratará aquí. Así que los hermanos de Alba, así como Salvador Toscano, Manuel Cirerol, Carlos Martínez, Jesús Abitia y Manuel Garmio, por mencionar algunos, se pusieron más ingeniosos y comenzaron a grabar lo que sucedía en el norte y sudeste del país, para recordar a las cabecillas que a aquel momento estaban poniendo en jaque a aquel hermético Díaz. Pues realmente en México, y no sé si eso ocurre en todo el mundo, pero se consume por publicidad. O sea, lo que te venden en los carteles o en los anuncios es lo que la gente va a ver. Incluso muchas veces la gente no sabe ni lo que está viendo. O sea, es nada más como que ver, se ve que se está buena y pues bueno. Entonces, pues un documental como que muchas veces no tiene esa misma... no puede promocionarse así tan fácil como una ficción o una película incluso ya muy comercial. Pues quizá porque los documentales nos los dejan cuando tenemos que hacer tarea o algo así, no nos lo fomentan como otro tipo de cine, no como por obligación. Yo digo eso. Pues no, porque no conozco muchos documentales que sean de México. Por ejemplo, también vi un documental de grafitis, de Banksy y todo eso, pero pues no era de México. No, a grandes rasgos no hay como el cine en fomento no hay. No, como que no lo fomentan mucho. Es más de las películas de ficción. No como tal, como que ese tipo de material audiovisual cinematográfico solo tiene como que un campo de exhibición en lugares como aquí, como la Cineteca, o en pequeños cineclubes, casas de cultura a nivel nacional, institutos de cultura de los diversos estados, pero como que es muy bajo, ¿no? No hay un circuito nacional como tal en el que haya exhibición para ese tipo de cine, ¿no? No, yo creo que no, porque pues la mayoría de la gente se va como al cine, a las películas comerciales, o prefiere esas cosas que ver documentales. ¿México? No, yo creo que se vende más lo comercial, lo convencional, o sea, lo que estamos acostumbrados o lo que llama más la atención que realmente los documentales. Creo que es muy poco. O sea, creo que la gente casi nunca consume documentales y también porque tienen la idea de que son muy aburridos, ¿no? Que te pueden... Sí, como que aportan demasiado información y la gente cree que no puede entretenerse con ellos, aunque
pues te da mucho más de que otros productos audiovisuales, no sé cómo decirlo. Regresando a la historia, después de la revolución, los documentalistas se encargarían de ser y hacernos testigos de otros acontecimientos. Comenzarían a grabar historias de campo mexicano, de las comunidades indígenas olvidadas, lo que se conocería como el documental étnico, en el cual estos realizadores van a esas zonas a contar cómo viven estas personas y de cierta forma acercarnos a ellas. Ese ámbito de la historia también abarcaría mucho. Sin embargo, no quisiéramos dejar de lado lo que hicieron Miguel Delgado, Fernando de Fuentes, Carlos Velo, Salvador Toscano, José Arenas, que su esfuerzo y su muy arduo trabajo logró hacer entender y estudiar el país como lo conocemos hoy. Después de avanzar unas décadas, ocurriría un acontecimiento que cambiaría la forma de vivir, la cotidianidad de los mexicanos. El movimiento del 68, un movimiento del cual hemos visto imágenes y postales que se hicieron en el momento. Sin embargo, hubo un documental que su importancia radica en dos ejes: la politización que tiene el documental y la importancia de las escuelas de cine en la elaboración de estos. El grito de Leobardo López Arreche tiene una relevancia histórica. En ese momento, el Centro de Estudios Universitarios de México ya había sido creado, y algunos realizadores se dieron cuenta que no se podía dejar de lado un momento histórico del país en donde los medios extranjeros venían a hacer una cobertura. Por ende, los que se forjaban como cineastas tenían que dar testimonio de este hecho. Fue así que salieron a las calles para grabar ese movimiento hasta ese fatídico día del 2 de octubre. Bueno, hubo censura, sí. ¿Hay censura? Supongo que sí hay. A mí nunca me han censurado. He trabajado para la televisión del Estado, antes Canal 13, ahora Canal 22, Canal 11, Conacult, etc. Y nunca he vivido censura en la actualidad. Antes sí, en los años 80 había muchísima censura. Pero en la actualidad no, sí sé que hay... vivimos en un país donde pues matan a los periodistas, ¿no?, que cubren las noticias, y el documental está muy ligado a ese quehacer, al periodismo. De hecho, yo tengo la formación de periodista, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente hay censura. Esos periodistas dieron su vida por cubrir una nota, ¿no?, por denunciar seguramente alguna situación que a alguien no le gustaba, ¿no? Pero en cuanto al documental, pues yo no lo he vivido. Pese a que la película tuvo una obvia censura, se logró exhibir en algunos circuitos clandestinos, sin dejar de lado esa relevancia que tuvo, ya que volvía a cumplir con ese objetivo del documental, el cual es tratar de dejar huella en el cambio del ser humano, ya sea individual o a nivel colectivo, también haciendo partícipe a los demás de la relevancia que este tiene para poner en contraposición con este discurso oficialista que se tenía en ese entonces, ya que el documental en muchos casos ha sido aprovechado por instituciones oficiales y oficiosas para lanzar mensajes desorientadores y demagógicos. No se hubiese concebido tan fácil sin las herramientas que estos personajes hubieran tenido sin la debida instrucción del CUEC. Pero como este, hay otros casos de documentales que registraron ese momento en la vida político-social del país. El caso de Historias de un documento, de Óscar Menéndez, el cual no se hubiese podido realizar sin el viaje que este hizo a Europa y sin la ayuda del Centro de Investigación de la Televisión Francesa, pero debido a una sugerencia del gobierno mexicano no se proyectó. Pues porque me gusta, pues no sé, aprender más de distintos temas. Pues porque me interesaría saber más acerca de un tema que no sé. Por su información. Para informarme, para aprender más cosas. Creo que... Pues por la temática, ¿no? O sea, no por el simple hecho de ser documental quiere decir que lo voy a ver, ¿no? Sino que pues, tiene que ver ahí un gancho, ¿no? Pero pues no es como blockbustero, ¿no? Sino pues el nombre, el contenido, el director, el lugar donde se filmó, la temática, ¿no? Por el tema, como por el tema principal. Documental. Por el tema que me llame la atención, porque pues igual hay muchos temas que son de trascendencia actual y bueno, por eso me llama mucho la atención eso. Porque la temática es algo que me interesa o que está afín a mis gustos.
Pues depende, creo que si quieres aprender de un tema en específico, creo que es como la primera forma en que puedes acercarte al tema. Me parece que es como más accesible porque siempre intentan explicártelo desde lo más bajo hasta el más alto, ¿no? Y aparte te da muchos elementos, o sea, es como si leyeras una revista con muchas fuentes, ¿no? O un libro con muchas fuentes. Entonces creo que es como un primer acercamiento a un tema, es muy buena forma. Bueno, pues no sé, quizás si es un tema que me llame demasiado la atención, generalmente no los volteo mucho a ver, pero también ahorita creo que hay uno que se llama El gesto de las manos, que está ahorita, y puede ser que incluso hasta si es visualmente atractivo pueda llamar incluso la atención. No necesitas a veces mucho. Pues nosotros en Ambulante creemos que el documental es una herramienta de transformación social. Entonces creemos que ver documentales, que haya una plática después de ver la proyección, que la gente los pueda ver, que se esté proyectando en espacios públicos, que se esté viendo en universidades, pues va a generar cambios, ¿no? Que a través de ese compartir de ideas, pues va a haber un cambio en una opinión, no se va a generar un juicio. Nosotros no le vamos a decir a la gente qué pensar, pero ojalá que una vez que ya ven el documental se lleven algo y lo quieran compartir con sus amigos, con su familia después de que vieron la proyección, y que también eso los motive y también cambie un poco como la idea del documental, ¿no? Que luego piensen que es muy aburrido y que solamente es algo que se pasa en la televisión de cable, ¿no? O sea, es como algo vivo que les puede ayudar a pensar en otras cosas, que les puede hacer considerar otras realidades, y que también esa idea de otras formas de hacer documental se las lleven y que lo compartan con la gente que conocen. El cambio generacional llevó a una ruptura, y como cantaba Bob Dylan, The times, they are changing, y con una nueva camada de documentalistas con ganas de aportar algo a la colectividad audiovisual, personas como Arturo Ripstein, Carlos Mendoza, Paul Leduc, Salvador Díaz, Eduardo Maldonado, entre otros, siguieron dejando testimonios de lo que sucedía en el país, que a su vez le seguirían otros que ayudarían a seguir forjando esta historia que no se ha terminado de contar y de la cual no se ha dicho, escrito y visto todo. El verdadero cine documental continúa haciéndose por una serie de cineastas que mantienen una posición frente a la realidad y sobre todo que manifiestan un compromiso histórico al acontecer en nuestro país. La realidad es una beta inagotable de historias, ¿no? Y eso yo creo que sumado al que ahora los cineastas documentalistas pues están pensando en hacer películas, ¿no? El talking head ha muerto. O sea, ya el formato de la entrevista se empieza a ver agotada, porque ya no es solamente el que pongas a alguien a que te hable a una cámara, sino también el que cómo puedes hacer que este personaje, o sea, todo lo que yo te estoy diciendo, pues se ilustre mientras yo camino por mi oficina y estoy aquí trabajando. O sea, son formas de realizar, son formas de construir un discurso audiovisual, cinematográfico, narrativo, ¿no? Y eso es lo que creo que está reevolucionando el género y es lo que le está dando incluso mayor reconocimiento incluso frente a la ficción. En los últimos años, si tienen el dato se los voy a agradecer, investiguen cuántos documentales mexicanos contra cuántas películas de ficción mexicanas han tenido más premios internacionales. Y podría equivocarme, pero yo diría que son más los documentales. Solamente en el año 2006, pues Juan Carlos Rulfo ganó con En el Hoyo más de 40 premios, más que ninguna otra película mexicana, ¿no? Entonces, bueno, pues yo confío y creo, porque pues además esa es nuestra vocación y nuestro proyecto, ¿no? En apostarle todo al documental. Los datos del IMCINE son muy reveladores. En 2015 se registró un número de 286 millones de asistentes para ver una película mexicana, una cantidad que habla de un interés genuino de los mexicanos por consumir cine, ávidos de encontrar historias con las que se puedan identificar o incluso para escapar de su realidad.
En ese mismo año se produjeron 140 filmes, 50 de estos fueron documentales, es decir, casi el 36% de la producción nacional. Eso habla de un incremento exponencial del documental en el país. No obstante, pese al incremento por ver documentales, este todavía tiene algunos estigmas que lo rodean. Pues casi siempre veo cine de ficción. De ficción. De ficción. De ficción. ¿Por qué? Bueno, es que también depende de qué documentales. Entonces, la verdad me atrae más lo de ficción. Pero igual si hay documentales como padres, también pues me gusta. De ficción. ¿Por qué? Pues porque los documentales a veces no son tan interesantes y me vuelven un poco. Documental. ¿Por qué? Pues no sé, la ficción no me gusta mucho que digamos. De ficción. ¿Por qué? Es más entretenido. Documental me gusta también, es informativo también. Documental. ¿Por qué? Porque pues, es más cercano a la realidad, ¿no? Prefiero no estar imaginando tanto y estar más apegado a lo que sucede. De ficción. ¿Por qué? Bueno, o sea, como para entretenerme, como para pasar el tiempo, prefiero el cine de ficción. O sea, me gusta el cine documental, pero casi es porque llega a mí. O sea, pocas veces he ido al cine a ver cine documental, pero, o sea, es como que pago más por el cine de ficción. Su apreciación como un género menor y la poca investigación que hay de este, la sobrevaloración como un medio didáctico de parte de clases insufribles que tuvimos que soportar por faltos de imaginación y poca atención de los educandos al recurrir a estos desesperados contenidos. La desaparición de películas debido a que las tareas de preservación del cine comenzaron después de más de 60 años de aparición y pocos son los casos en los que se hayan resguardado. El caso de los archivos de Salvador Toscano podría ser alguno. Es aquí donde la televisión también cumple un papel importante, ya que es uno de los medios más utilizados por los mexicanos. Es ahí donde también deben de explotarse estos espacios. Los convenios para poder transmitirse en televisión deberían ser una herramienta para darle la salida a estos trabajos. Según datos del IMCINE, 700,000 fueron los espectadores de documentales en televisión abierta pública. Entonces, la diferencia básicamente es el tiempo para hacerlos y los recursos. O sea, un documental para televisión, pues, bueno, a mí lo que me han pagado es de risa, ¿no? Pero, o sea, tiene muy pocos recursos económicos, ¿no? Tiene muchas limitantes de tiempo, tiene que durar 54 o 24 minutos, en fin, ese tipo de cosas que la verdad, bueno, pues uno se ajusta a eso no coarta la libertad de creativa, ¿no? ni de contenido. Pero sí hay esas limitantes. En cambio, para ser un documental que va para otro tipo de distribución, pues puede durar lo que dure la historia, ¿no? No hay problema. O sea, si dura 80 minutos, o dura 70, o dura 45, pues esa es la duración que tiene. Pero ahí hay criterios también comerciales. O sea, si uno hace un documental de 45 minutos, pues no se considera un largometraje. Es un corto y tiene un tipo de distribución y tiene un mercado muy acotado, ¿no? Todo depende en qué mundo te muevas, ¿no? Yo no me muevo en un mundo con criterios comerciales, yo no hago las cosas con criterios comerciales. La televisión pública, yo creo que, por ejemplo, hace 10 años, reconociendo que México es un país privilegiado porque tiene una gran televisión pública, tenemos un Canal 11, un Canal 22, un TV UNAM, tenemos ahora un sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, un canal Una Voz con Todos. Hace 10 años los canales programaban documentales que compraban de la BBC que duraban 52 minutos. Fue iniciativa de Canal 11 y Canal 22 abrir barras de programación para cine documental. Películas que no duraran estrictamente 52 minutos, que podían durar 70 o 90 minutos. Visión Periférica en Canal 22, Docs 360 en Canal 11. Son barras de programación similares a las que tiene, por ejemplo, BBC, que se llama Storyville, ¿no? Storyville es una de las barras de programación. Claro, aquí lo que falta es como Storyville,
que la televisión pública participe más activamente en la producción también, no solo en la compra de contenidos y su transmisión televisiva, sino que empiecen a producir más, ¿no? Y generar contenidos que eventualmente, pues, ¿por qué no?, puedan llegar a las pantallas de los canales británicos, norteamericanos, sudamericanos, nórdicos o japoneses, ¿no? Producir contenidos que generen atención en nuestro país. Pese a que existen estímulos como Foprocine, Eficine, las becas del FONCA y las convocatorias del IMCINE, todavía hay materia para poder legislar y poder sacar producciones nacionales, ya que en el campo es uno de los problemas a los cuales los realizadores se enfrentan. A través del paso de los años, se ha registrado un aumento en la presentación de propuestas para los diferentes fondos de financiamiento de proyectos. Es decir, estadísticamente ha permeado un incremento en el interés del género documental como un detonante que permite a los espectadores y usuarios vislumbrar otras realidades. Hemos encontrado formas, digamos, alternativas de financiamiento de nuestros proyectos que salen un poquito de las formas tradicionales, yo les llamaría, que utilizan los cineastas o la gente que viene de formación de cine, a saber, en primer lugar el IMCINE, ¿no? El Instituto Mexicano de Cinematografía aquí en México. Pues creo que hay pocas películas o ninguna de ficción que se produzcan aquí que no tengan un pedazo de dinero del Estado. También por una condición del mercado que es complicada, que no vamos a tratar acá, en la que es difícil hacer cine de productora como se hace en los Estados Unidos. Entonces, casi todas acuden a financiamientos estatales, ¿no? De diferentes fondos, el IMCINE, financiamientos estatales, etcétera. Después de ese nivel están los financiamientos internacionales, ¿no? Las becas para desarrollo de proyectos documentales, Guggenheim, Rotterdam, las becas de festivales. Está bien, ese es un área que se debe siempre de explorar. Pero, por ejemplo, yo los financiamientos que he obtenido para hacer mis diferentes proyectos son, por ejemplo, de fundaciones que no necesariamente fondean proyectos de cine, pero fondean proyectos que pongan temáticas en la opinión pública. Cuando ya logran la etapa de ser financiados, el problema viene a la hora de ver dónde serán difundidos y distribuidos, ya que si no tienen lazos con una gran casa productora que a su vez tenga convenios con una gran exhibidora, sus posibilidades de poderse ver son casi nulas. Como no hay forma de poder llegar a las personas por su poca distribución, son filmes que se quedan únicamente en los festivales y circuitos universitarios, si bien les va. Fuera de estos espacios es escasa, casi nula la proyección de documentales en pantallas de cine. Tan solo en 2015, solo 17 documentales mexicanos fueron estrenados a los 80 que vieron la luz ese año. A partir del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y ahí, digamos, hecho mano de mi herramienta de economista político, el cine se vio, digamos, oligopolizado por las grandes firmas, por las grandes productoras multinacionales, sobre todo de origen estadounidense. Una vez que se quita la protección que se tenía previamente al cine mexicano, entra de manera muy, muy agresiva el esquema de distribución de los Estados Unidos y margina literalmente a la distribución y la visualización del cine en México. En un primer momento, en el tratado, se especificaba que tenían que tener tanto las distribuidoras como las compañías que se dedican a proyectar, Cinépolis, Cinemex, ahorita olvidé el nombre técnico, ¿no? Pero una cosa es la distribuidora y otra, el exhibidor, perdón, y las exhibidoras iban a tener que poner y que distribuir el 30% de cine necesariamente nacional. ¿Qué hacen las compañías multinacionales americanas? Se amparan frente a esta medida y, pues, ¿cuánto tiene? 94, va para 20 años, ¿no? Que, bueno, tiene más de 20 años que se instauró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y está en juicio eso, y entonces ya no respetaron ese 30% y lo que hacen las grandes productoras es amagan a los distribuidores y a los exhibidores de la siguiente forma: aunque tú seas un distribuidor o un exhibidor buena onda que quiere poner cine mexicano en su compañía, en su cadena de cine o distribuirlo, te dicen la Columbia, la 20th Century Fox, la Warner, ¿no? Si tú no me agarras los dos churros de comedia romántica de verano que acabo de sacar,
más el melodramita rosa que saqué a mediados de año, no te paso Batman, los Avengers. Y además, Batman y los Avengers y las de superhéroes y los blockbusters, los quiero por lo menos en 4 o 5 de tus salas. Híjole, son las películas que realmente pues le dan de comer, digamos, a estas compañías y no tienen de otra. O sea, aunque quisieran verse buena onda y meter al cine mexicano, te coopta y entonces la compañía multinacional ya te agarró de entrada 8 de tus 10 salas. Entonces quedan 2 salas o pequeños espacios ahí muy difuminados para que puedas proyectar el cine nacional. Entonces ahí sí hay un aspecto muy crítico que lleva pues 20 años en pugna. O sea, esos amparos que metieron estas compañías pues tienen todo el dinero del mundo para pagar los grandes buffets jurídicos, para pagar que sean más lentos los procesos ante los jueces de las cuestiones, en este caso comerciales, y entonces lleva eso entrampado y la verdad es que el cine mexicano sí se ha visto muy asfixiado. ¿Cuál ha sido una manera en la que ciertas producciones, no les llamaría mexicanas, sino por lo menos hechas por mexicanos, se han logrado colar en algunas de las salas, generar ciertos hits? Hay 2 maneras. Uno, pues digamos como cooptándote y pues todas estas nuevas comedias, también comedias románticas, hablo no sé de las producciones de Eugenio Derbez o de Nosotros los Nobles, que lo que haces es, le vendes el proyecto ya mejor a una compañía norteamericana. Entonces ya tienes que te respalde la Columbia, la Warner, la 20th Century Fox, y es una manera de sacar tu discurso, pero vean pues qué tipo de discurso digamos, compran esas compañías, algo que está muy probado que va a vender, con actores muy muy conocidos y con guiones también muy muy formulados. Las pocas películas que han surgido así, me imagino ahorita un documental que fue uno de los más visualizados, Presunto Culpable, lo que hacen es una estrategia de cine guerrilla, o sea, de hacerlo casi como de boca en boca la promoción, irlo poniendo, no echar toda la carne al asador de que te anuncien un mes y luego estés nada más 15 días en cartelera, sino distribuir mejor tus recursos de distribución en el tiempo y de esa manera irlo consolidando. Ese fue ese caso, el caso del Violín, del maestro Paco Vargas. Entonces es una manera como más de cine de guerrilla, ¿no? De distribución de poquito en poquito para que vaya agarrando fuerza. Y pues las redes sociales, el YouTube, el Vimeo, el Twitter, el Facebook, o sea, esta es otra nueva manera también a través de redes de distribuir, por lo menos para que la gente llegue a los productos que se hacen. Se producen creo que más de 150 películas al año aquí en México y no se llegan a ver, yo creo que ni unas 15, ni el 10% se llega a ver. La Cineteca también cumple un labor indispensable al tratar de programar constantemente documentales mexicanos, así como los espacios independientes, pero poco se puede hacer cuando las salas se ven invadidas por las películas que más acaparan la venta de golosinas y de entradas. Nosotros presentamos películas, ¿no? Y que entonces necesitamos que esas películas, por más urgente que sea ese tema, a veces tenemos que ir a las películas que están mejores contadas, ¿no? Porque el tema en sí es muy interesante, urgente y necesario, ¿no? Y en ese sentido no se trata de decir, bueno, ese tema no. También tenemos la otra parte que nosotros debemos darle al público cosas que tengan cierta calidad para que el público primero piense en meterse a la sala y después regrese a ver más documentales. Asimismo, los cineclubes cuentan como un pulmón para darle salida a otros productos, espacios en donde se puede dar un diálogo con el público para que la proyección sea más aprovechada y cumpla esta función que antes gozaba el cine, aquella en la que se entablaba un diálogo a partir de una película, demostrando que eran espectadores los que estaban frente a la pantalla. Es importante también considerar que estos no solo son espacios físicos, sino un conjunto de formas de organizar, programar y gestionar diversos contenidos cinematográficos y audiovisuales. Son aspectos que los distinguen de los esquemas tradicionales. Hasta 2015 se tenían 400 cineclubs contabilizados en el país. Otra muy importante iniciativa de exhibición y distribución son los festivales de cine documental, que han ido gestionándose de manera más desarrollada con el paso del tiempo. En los últimos años ha habido un crecimiento en el número y diversidad de festivales realizados en el país. El IMCINE tiene contabilizados hasta el 2015 119 festivales de cine, y de estos son 9 dedicados al documental.
una cifra que aunque parezca pequeña, no lo es en cuanto a las películas en exhibición. Corría el año de 2006. Diego Luna, Gael García, Pablo Cruz y Elena Fortes pues se dieron cuenta de que a pesar de que se estaban creando películas en México, en realidad no tenían una ventana de distribución, de exhibición, ¿no? O sea, a lo mejor se veían en algún festival, que a lo mejor ni siquiera en México, pero entonces era eso, ¿no? O sea, sí se estaban haciendo películas, se estaban proyectando en algún lado, en algún festival, pero la gente en México nunca la veía porque pues no existían lugares donde se pudieran ver, porque el cine comercial no le daba espacio a esas producciones, entonces pues deciden ellos crear algo, ¿no? Donde se puedan estar proyectando, y además también toman esta idea de la gira, ¿no? O sea, como por ejemplo las bandas se van de gira por el país y van llevando exactamente lo mismo que presentan en una ciudad, es lo mismo que presentan en otra. Entonces también retoman esa idea de estar aquí en México, en la Ciudad de México, y proyectar algo, pero lo mismo que se está presentando aquí pues se va a llevar a otras ciudades y vamos a hacer también actividades allá y nos vamos a llevar todo eso en el camino. La organización documental ambulante se basa en 6 principales objetivos. 1. Difundir el cine como elemento generador de conciencia. 2. Impulsar el potencial del documental como una forma de expresión independiente. 3. Cruzar fronteras geográficas, políticas, culturales y sociales para abrir nuevos canales de expresión. 4. Apoyar a realizadores mexicanos y descubrir talentos emergentes. 5. Desarrollar eventos multidisciplinarios y capacidades en la producción audiovisual. 6. Promover un modelo de exhibición de cine documental innovador y replicable en diferentes contextos para así formar públicos más participativos y críticos. Bueno, desde su origen el Festival Docs DF se nació un poco de una preocupación por difundir y promover el género. Estamos hablando de hace más de una década, o sea, hace 10 años que surgió desde un grupo de creadores, documentalistas, promotores culturales, pues la intención de que, bueno, en ese entonces, en el año 2006, la Ciudad de México contara con un evento anual de exhibición del género documental, y al que también se sumaran otros componentes enfocados en la formación de nuevos talentos, en la profesionalización y el desarrollo de nuevos proyectos, y en desarrollar componentes de creación a través de concursos que invitaran a los nuevos realizadores y los no tan nuevos, que invitaran a la creación, ¿no? Que invitaran a producir y hacer documentales. La labor del Festival Internacional del Cine Documental de la Ciudad de México, o Docs DF, ha sido por 10 años la de promover y difundir los mejores trabajos realizados de documental, así como incentivar la formación de cineastas a través de Docs Forum y Reto Docs DF. Bueno, Cristian Calónico y Margarita Susan tenían ya un proyecto en marcha que era una productora, y se les ocurrió hacer este espacio para el documental porque vieron que no lo había. En esa época había 3 festivales de cine en todo el país, yo creo, y este era uno de los que estaba, bueno, de los que surgió para darle el espacio, pero además no nada más era para el cine, sino era especial para el cine independiente y que era documental social, con temáticas sociales. Entonces, Cristian Calónico y Margarita tenían Margarita tenía y Cristian tiene una formación pues más social, entonces les interesaban los movimientos sociales, lo que estaba pasando en el país y en América Latina. Voces contra el Silencio es una organización sin fines de lucro que nace con el objetivo de producir, promover y difundir el documental hispanoamericano de temática social. Lo particular de Voces es que tiene una política de exhibir todos los documentales recibidos, lo que lo dota de una riqueza especial debido a la difusión de los trabajos. Estos festivales plantean una posible solución que permite abrir los ojos a otro tipo de contextos, de tal manera que los espectadores se apropien de los temas y una vez hecho esto, generen un cambio en la sociedad. Después de todo este trabajo de investigación pudimos ver que se ha avanzado en la materia y hemos logrado tener una industria consolidada a nivel internacional,
ganando premios en los distintos certámenes en los que los mexicanos documentalistas han estado convocados. Sin embargo, todavía hay mucho en qué trabajar, desde financiar los productos de los realizadores, apoyar las buenas ideas que todavía se tienen que contar, abrir las salas para que los espectadores puedan disfrutar de estos proyectos, distribuir los trabajos de estos mismos. También es un llamado a los estudiosos de la materia. Aún hay más por escribir y analizar sobre los trabajos ya hechos y que se siguen haciendo. Todavía hay voces que quieren ser escuchadas, ambulantes que están en constante movimiento en búsqueda de alguien que crea en sus trabajos. Y no solo en la Ciudad de México, sino en todos los estados, porque todavía hay más por aprender, historias que contar, puntos de vista, reclamos y protestas que hacer. La historia se sigue escribiendo. Se tiene que tener un registro de lo que somos para ver en qué nos convertiremos. Ya lo cantó Cerati. Y lo más resbaladizo es creernos sin memoria. Esto fue Doc Doc, el documental en México.